son cosas que están conectadas, es decir, creemos que a lo mejor el autocuidado es me tengo que bañar y arreglar todos los días, ¿no? Como en nuestra cultura de, me tengo que ver bien y salir de mi casa, quizás desayunado para trabajar. Pero obviamente es un tema sumamente más profundo en lo psicológico porque tiene que ver con la autonomía y tiene que ver en cómo nosotros desde chiquitos aprendimos a ser autónomos. Cómo desde chiquitos aprendimos a reconocer que nuestras necesidades son valiosas y que esas necesidades, como son valiosas, ya cuando somos adultos, las tenemos que nosotros cubrir. Nos tenemos que hacer responsables de esas necesidades. ¿Cuál es nuestra realidad? Desgraciadamente, a veces culturalmente, nuestra educación es que a veces ni se tiene idea, ¿no? De estas necesidades más básicas, emocionales, psicológicas. Y vamos a ver hoy que hay muchas necesidades en muchas áreas que a veces no les prestamos atención. Vamos a ver también hoy cuáles serían primero esos enemigos de ese autocuidado en nuestra vida presente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con todo esto. Es un tema bastante profundo, pero como les decía antes, hay que considerar el autoestima, ¿verdad? ¿Qué es esa autoestima? Esa parte de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos evaluamos, cuál es esa percepción que tenemos de nuestras virtudes, defectos y cómo gestionamos esas dos cosas. ¿Cuál es esa evaluación, esa mirada hacia nosotros al respecto de todas las áreas de nuestra vida? Si consideramos que merecemos o no merecemos y qué cosas. Si consideramos que podemos poner límites o no en qué cosas, parte de esta plataforma que es esa autoestima. Y después, esa autoconfianza que viene de esa plataforma de autoestima en donde tiene que ver y entra la capacidad, la creencia en uno mismo de que, ok, soy capaz. Aunque hay situaciones difíciles en la vida o estresantes, soy capaz, tengo estas habilidades, ocupo estas virtudes para salir adelante. También ocupo los defectos como un área de oportunidad para salir adelante. Entonces la autoconfianza se consolida a través de esa autoestima, pero también de ese conocimiento de los propios valores, de la integridad, de lo que para nosotros nos es significativo e importante. Y a partir de ahí nosotros entonces generamos esa autoconfianza. Después viene esta parte del autocuidado, que es la que vamos a ver hoy, y que el autocuidado involucra ya la acción, ¿ok? Es decir, yo en la autoestima y autoconfianza ya reconocí que es importante y significativo. Ya reconocí ciertas necesidades que requiero cubrir. En el autocuidado lo llevo a cabo con acciones, con hábitos. Y entonces es una interacción también con el entorno y con el ambiente. En cómo interactúo con ese entorno y ambiente desde muchas áreas, desde una relación, desde el trabajo, desde el hogar, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver los principales enemigos del autocuidado, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tenemos la lista. Vayan pensando ustedes si ven otra, si reconocen otra, que dice complacer a los demás. ¿Ok? ¿Por qué será el principal enemigo complacer a los demás de este autocuidado? Porque es como si pensáramos que los demás, que el otro, que no solo el otro, los demás, sino las circunstancias, ¿ok? Son más importantes que nosotros, que cuidarnos. Obviamente esto está sumamente implícito en muchos hábitos. Puede ser un hábito que tú estés dedicado o dedicada a complacer a los demás y no te des cuenta. Entonces, ahí está el trabajo psicológico. O sea, me cuestiono, me doy cuenta que si me estoy poniendo primero, y fíjense esto que
ahorita somos poquitos, pero de todas formas, cuando escuchen las personas la grabación, si les hace sentido esta parte de creencias limitantes de que, ¿cómo que yo estoy primero? ¿Soy egoísta por estar primero? ¿Sí? ¿Está mal ponerme primero? Estos son los cuestionamientos que nos tenemos que hacer. Aquí la respuesta va a ser no. Necesitas ponerte primero. Si tú no estás bien, ¿qué crees? Mala noticia. Todo lo demás que hagas va a ir con esa carencia. Va implícito con esa carencia. Si yo no estoy bien, si yo no me cuido, en lo que yo hago, en cómo me relaciono, en cómo interacciono, va implícita la carencia. Cuando digo que va implícita la carencia, entonces obviamente de otras formas voy a tratar de obtener ese cuidado, pero ¿de dónde? De las relaciones, del trabajo, del dinero, ¿qué más? Del consumo, de las adicciones, de los logros, de todo lo que está fuera de mí, implícitamente, inconscientemente. Y aquí es cuando a veces nos damos de topes, ¿verdad? Cuando decimos, no, es que siempre me encuentro con personas así, siempre estoy en trabajos raros, con jefes medio extraños o jefas. Y así empezamos, ¿no? Como decir, es que mi jefe es un tirano, ¿no? Y se los pongo aquí en reflexión para que vayamos identificando, ¿no? ¿Qué otra cosa? Es que todos los hombres y todas las mujeres son iguales, todos son egoístas, ¿no? Ejemplo, o todas son egoístas, pero es que no nos damos cuenta que hay algo implícito en que nosotros no estamos viendo y que nos hemos relacionado de una forma tan automática con carencia que entonces nos conectamos con estas personas, ¿ok? Entonces, complacer a los demás implica que entonces la persona se pone al último, ¿ok? Hay muchas razones, eso ya se tiene que revisar de forma individual, el por qué se quiere complacer a los demás. Puede ser aceptación, puede ser reconocimiento, puede ser miedo a estar solo, puede ser muchas cosas. Pero lo importante es como darse cuenta y empezar a indagar. La otra, no saber reconocer las propias necesidades. Es como una desorientación. Ok, está bien, ya tengo claro que sí, me tengo que cuidar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿A dónde empiezo? ¿No? A ver, ¿qué pasó? Y claro, este es el proceso de autoconocimiento. Entonces, bueno, primer paso es, sí necesito cuidarme, pero entonces quizás no sé cómo. Aquí vamos a hacer listas de reconocer. También la conciencia corporal nos va a permitir tener un mayor reconocimiento de esas verdaderas necesidades. Y vamos a hacer listas, ¿no? Ahora, el siguiente, no tener definidos los límites adecuados a cada situación o contexto. Fíjense lo que les estoy poniendo aquí. Cada situación y cada contexto. Ya aquí estamos siendo más específicos. Ya no estoy dejando abiertos los límites sanos. Ya aquí estoy diciendo que parte del autocuidado es que tú te pongas a analizar cada contexto, cuáles son los límites adecuados. Mi relación de pareja, mi relación como mamá, ¿qué más? Mi relación como profesora, como psicoterapeuta, como amiga, como hija. ¡Wow! Tenemos una gran chamba. Es específico. ¿Por qué? Porque las relaciones necesitan cosas específicas. Las situaciones necesitan cosas específicas. Cuando aquí hablamos de límites adecuados, va a estar en juego el autoconocimiento tanto de cada uno como de la situación. La comunicación, ¿no? La experiencia, también empírica, como mamá. ¿Cómo me doy cuenta qué límites necesito? Pues después también a veces de haber experimentado ciertas cosas, ¿cierto? O como pareja, ¿cómo nos damos cuenta que necesitamos ciertos límites? Pues también a veces después de haber experimentado ciertos conflictos.
o ciertas carencias. Entonces, esto se va haciendo en la marcha, pero sí de una forma muy detallada. ¿Cómo me doy cuenta qué límites tengo que poner cuando inicio un curso? Pues después de dar tantos cursos y de ir viendo todas esas inconsistencias, me doy cuenta que estos límites son los necesarios. No sé. O sea, no se crea de la noche a la mañana, sino que se va creando con esa experiencia de observación, de reconocimiento, de decir aquí hace falta un límite. Y aquí una gran clave que les doy es, pues todas estas inconsistencias que salen, o todos estos conflictos que salen a la hora de vivir, son una oportunidad. Son la oportunidad para decir, aquí no lo había visto, aquí me faltó poner un límite, hablar, ser más clara, ¿no? Bueno, paso a la que sigue. No expresar ni comunicar las necesidades a los demás, ¿ok? Es decir, obviamente esto viene como de creencias, de aprendizajes, de que no es importante lo que yo necesito o lo que yo siento, ¿ok? Quiero que lo vean desde primera persona, porque aquí con quien vamos a trabajar es con nosotros. Ya los demás tendrán su propio trabajo de hacer esto, ¿no? De reconocer qué necesitan y cómo comunicarse. Pero nosotros necesitamos reconocer, oye, ¿cómo expreso justo a esas situaciones diferentes esas necesidades? ¿Y cómo reconozco y distingo cuáles son mi responsabilidad y cuáles son en conjunto? ¿Ok? ¿Cómo distingo también otra cosa? Nuestras necesidades son una cosa y las situaciones y las relaciones tienen sus propias necesidades. ¿Ok? Por ejemplo, la pareja tiene sus propias necesidades y la pareja es un ente. Pero como individuo, cada uno de ellos tiene sus propias necesidades. Cada uno resuelve sus propias necesidades, pero juntos, en conjunto, resuelven las necesidades de la pareja. Entonces entra la corresponsabilidad. Pero sí necesitamos verlo, ¿ok? ¿Cuál es nuestro error como en las relaciones? En que no hay como una mirada de que la relación es un ente, de que la relación necesita, ¿ok? Cuando hablamos como profesor-alumno, el profesor tiene sus propias necesidades, el alumno sus propias y el grupo tiene sus propias necesidades. Entonces, es aprender a ir viendo a detalle, ¿ok? No poder mirar las consecuencias a largo plazo. ¿Por qué enemigo? Porque si se dan cuenta, el enemigo del autocuidado es la falta de voluntad también, ¿ok? Es decir, bueno, ya sé que tengo que comer sano, pero no me gusta. Entonces, como no sabe rico y no me gusta, mejor no lo hago. Pero es que ahí yo no estoy viendo a largo plazo. Ahí yo no me estoy dando cuenta que a largo plazo yo me estoy afectando. ¿Me estoy afectando qué? La salud, ¿no? Me estoy afectando muchas cosas. Entonces, cuando empezamos a tener esta capacidad de mirar a largo plazo y de decir, ok, a lo mejor no me encanta, pero puedo hacer, y esta es otra parte que vamos a ver, puedo encontrar la forma de que sea sano, de que me guste y de mirar esas consecuencias y beneficios a largo plazo, que es lo que me va a motivar y me va a dar mayor fuerza de qué, de voluntad, ¿ok? ¿Qué más? Tomar responsabilidades ajenas es uno de los enemigos. Es decir, cargarnos cosas que no nos tocan. Y esto también, como lo decía yo al principio, en la complacencia es implícito. Uno tiene que ir distinguiendo, uno tiene que ir dándose cuenta. ¿Por qué nos cargamos de cosas que no nos tocan? Pues muchas veces por nuestros aprendizajes de vida, porque creímos que así tenía que ser. Porque no sabemos cómo distinguir. ¿Cómo distinguimos? A través de hacer todo este ejercicio y análisis de responsabilidad individual, de necesidades individuales, de límites adecuados, ¿sí? Entonces, a través de eso, entonces empezamos a decir hasta dónde yo y hasta dónde el otro, ¿no?
En un trabajo, se los pongo más como en un trabajo. Cuando nosotros en un trabajo estamos haciendo cosas de más y ya está tan implícito. Y luego miras y dices, a ver, ¿cuáles son mis actividades? Y dices, chin, o sea, estoy haciendo muchísimo de más. ¿Qué tendría que hacer ahí? Una lista de lo que sí, una lista de lo que no y empezar a delegar, ¿verdad? Entonces, así lo mismo en las relaciones. Este es un gran problema. ¿Por qué? Porque aquí, con el tomar responsabilidades ajenas, aunque no lo parezca, es intervenir con el otro, en sus decisiones, en sus responsabilidades, en su respuesta, en su reacción. Cuando vamos entendiendo que es respeto hacer esto, entonces nos motivamos a hacerlo, aunque a veces sea difícil, ¿cierto? ¿Por qué es difícil? Por todo ese entorno que a veces igual tan implícito tiene estos hábitos y cuando tú dices, no, ya no, o sea, es que ya no te puedo cuidar a tu perrito, ya no puedo hacer esto porque tengo estos proyectos y pues porque no es mi responsabilidad, claro, lo dices a lo mejor de otra forma o con empatía o dices, no, no puedo en este momento, disculpa, a lo mejor va a haber cierto rechazo, enojo. Y ahí es a lo que nos enfrentamos, a tolerarlo. Porque no lo vas a evitar, no vas a evitar que el otro dé su respuesta, tenga su proceso y se pueda llegar a enojar, no lo vas a evitar, pero sí vas a poder tolerar. ¿En qué sentido? En qué es del otro. Sí, no es mío. Y claro, desde esa comunicación se puede entonces entender, ¿no? Se pueden llegar a entender las personas. Es todo un trabajo. O sea, se dan cuenta cómo el autocuidado trae implícito todo un trabajo profundo. Ahora, creer que es egoísta por reconocer las necesidades propias o poner límites, ¿ok? Esto ya lo vimos al principio. Miedo a ser rechazado, abandonado, humillado, traicionado o recibir injusticia por pensar en sí mismo. Esto también está implícito en complacer a otros y tomar responsabilidad por otros. Porque muy en el fondo puede ser este miedo a me rechacen, me abandonen, me dejen solo, me humillen, me traicionen o sean injustos conmigo. Y es una creencia errónea porque no vas a evitar, al contrario, vas a alimentar todo esto con esa parte de complacencia y con esta parte de asumo responsabilidad del otro. Si yo asumo responsabilidad del otro, ¿qué creen que pase? Pues el otro va a decir, ah, qué a gusto, ¿no? O viceversa. Si alguien asume responsabilidad por ustedes, en algún momento, si se han dado cuenta, quizás tú también has dicho, pues qué a gusto. Claro, ¿qué estamos fomentando ahí? Un desorden completamente, ¿no? ¿Qué pasa si somos totalmente complacientes con los demás? Pues los demás van a decir, oye, qué linda persona eres, ¿verdad? ¿Qué más nos van a decir? A ver, yo sé que ustedes saben, ¿qué más nos van a decir? Qué lindo, maravilloso, este, ¿cómo se les dice? Es un pan de Dios. Dice Zaira, buena mujer, ¿verdad? Sí, claro, qué hermosa, maravillosa mujer, ideal. Y yo les pregunto, ¿queremos eso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O queremos realmente estabilidad, autoconocimiento, respeto, responsabilidad? ¿No? ¿Queremos ese halago? ¿Queremos esa parte? Porque de ahí recompensa, por supuesto. ¿O qué queremos? ¿No? Dicen aquí, toman ventaja. Sí, por supuesto. Es como si tú te pusieras en la forma de ser un sillón, ¿ok? Y pues quien ve el sillón se va a sentar. Entonces, ¿qué tienes que cambiar? Eso. Tú tienes que decidir
desde qué lugar te estás relacionando, y eso es el autocuidado, ¿ok? Se les arrebata la oportunidad de crecer y nos la arrebatamos. Exactamente, esto también es más profundo. Es decir, cuando hay este tipo de cosas en las relaciones, hay también sobreprotección, ¿ok? Sobre todo cuando son chiquitos. Entonces, esa sobreprotección impide el sano crecimiento, el sano desarrollo de ambas partes, pero sobre todo, obviamente, de esa personita que está en pleno desarrollo y está recibiendo esa sobreprotección. No se deja que esta autonomía se desarrolle, ¿no? Como resentimiento en ese sentido es que no me dejaste crecer. Pero lo otro es que el día que nosotros cambiemos estas dinámicas, va a haber, por supuesto, este enojo, ¿sí? Ya no lo haces por mí, este reclamo. Ahora, se los digo porque también esto entra en la parte terapéutica. Si hay dinámicas familiares que están tan establecidas así, que a la hora de darse cuenta en que lo quieren trabajar, porque si hay familias que lo quieren trabajar, sale todo esto, ¿sí? Sale el inconsciente, sale la olla express, explota. Y que salga es parte del proceso, ¿ok? Vamos a empezar a mirarlo desde otro lugar todos. Vamos a empezar a tomar responsabilidad cada uno de lo que le toca y vamos a ir gestionando ese conflicto que sale. Esto puede pasar en parejas que se den cuenta de esto y lo quieran trabajar, en amistades que se den cuenta de esto y lo quieran trabajar, en familias, madre, hija, hijo, etcétera, que lo quieran trabajar. ¿Ok? Entonces, cierto. Ahora, con esto, ¿qué más? Voy a la que sigue. La prisa es nuestro enemigo. La urgencia, la inmediatez es nuestro enemigo. La falta de tolerancia a la frustración es nuestro enemigo. Priorizar otras cosas antes que uno mismo es nuestro enemigo. Ahora, todos estos enemigos sí se pueden volver un área de oportunidad cuando los vemos, cuando los reconocemos. ¿Por qué la prisa? Y esto lo digo mucho por redes sociales y lo digo mucho por el WhatsApp, por esta necesidad de contestar o que me hagan caso de forma inmediata. Nos hace daño, mucho daño, en serio. Entonces aquí es también en el autocuidado, es como yo empiezo a definir cuáles van a ser mis formas de contestar. ¿Sí? Y si no contesto inmediatamente, a mí me ha pasado con mi mamá, que me dice, uy, me contestas 2 días después, ¿no? Le digo, te voy a explicar mi contexto, ¿ok? Tengo una lista enorme de WhatsApp y lo ocupo mucho para el trabajo, entonces muchas veces, pues no me da el tiempo, no ocupo el WhatsApp para cosas personales casi. No me da el tiempo de contestar, pero nos podemos llamar, ¿ok? O sea, encontramos soluciones, encontramos nuevas formas. Nos podemos llamar, podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser el mismo contexto de una persona que de otra. ¿Se entiende? Y eso es lo que también tenemos que aprender a definir. La inmediatez nos hace mucho daño porque entonces nos hace poco tolerantes a la frustración. ¿Y qué pasa? Y es sobre todo si se los pongo así, que alguien no te contestó rápido. ¿Qué pasa con nuestra cabecita? No me quiere contestar, no le importo, no le intereso, se está cotizando. ¿Qué más, no? O sea, eso nos hace daño. El tener paciencia nos ayuda al autocuidado. El decir, pues no conozco el contexto de la persona, se tardó, pues vamos a ver qué nos contesta. Obviamente esto es diferente en el área profesional, en el área de relaciones más cercanas. A lo que quiero llegar es que eso es lo que se tiene que analizar de forma muy, por ejemplo, a mí en mi caso me pasa mucho, por eso en el WhatsApp yo a veces me tardo tanto porque yo me saturo con las redes, con el WhatsApp, digo, hasta aquí. Y parte de mi autocuidado es hasta aquí. Si esto traspasa mi salud mental, yo ya no contesto.
y sea trabajo, sea quien sea. Pero por supuesto, ese es mi contexto. Pero por supuesto que habrá otra persona que diga, no, pues yo no contesto para hacerme el interesante, a lo mejor, porque a lo mejor así genero mayor atracción. Pero nosotros no podemos adivinar esto. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? La comunicación. ¿Sí? Comunicar, oye, ¿sabes qué? No te puedo contestar, lo lamento, entonces aquí está la respuesta. Tratar siempre de usar esa comunicación y nosotros no suponer, porque eso es lo que nos hace daño. Entramos ya ahí en juegos como medio maquiavélicos con esas suposiciones que no nos hacen bien, ¿ok? Entonces es todo un tema, por eso se los pongo aquí. O sea, es todo un tema para que hiciéramos toda una clase de redes sociales, WhatsApp, desde esta perspectiva psicológica, ¿no? Y a pesar de que a veces, muchas veces, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, que tú lo puedes llegar a comunicar de, ¿sabes qué? Pues mejor llamémonos, no es como mi lugar favorito, el WhatsApp, puede ser que no pase, cierto, pero al menos ya hay una comunicación, ¿no? Entonces todo eso se tiene que ir dialogando. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, ahora aquí les quiero hacer un ejercicio. Quiero que se acuerden de su infancia, ¿ok? De su hogar, de su mamá y de su papá. Quiero que se acuerden quién, que creo que es algo que dijo ahí arriba, Zaira, que tiene que ver con esto. Quiero que se acuerden de quién hacía las labores del hogar, quién participaba en esas labores del hogar. A ver, ¿quién quiere participar, por favor? Partes en el sentido de cómo hemos sido educados, en una gran mayoría, por supuesto que habrán excepciones, ¿ok? ¿En qué sentido? En que entonces vemos a la madre, a la mujer, dedicada 100% al hogar y a los hijos, en donde ella se deja al último, ¿ok? Al último, o sea, que ella esté bien física, emocional, mentalmente, es al último, porque ella tiene que cubrir todas esas responsabilidades. Y luego vamos al padre, al hombre, que entonces tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Muchísimo para poder proveer a esta familia y se deja al último. No es diferente. ¿Qué pasa con todo esto? Que así crecimos nosotros, con estos modelos. ¿Qué nos enseñaron estos modelos? Que teníamos que dejarnos al último. Ahora, ¿qué pasa si queremos reestructurar todos estos modelos y moldes? Bueno, pues tenemos que cuestionar, ¿verdad? Y tenemos que cuestionar desde este punto de vista. El hogar. ¿Quién vive en el hogar? Bueno, fulanito, perenganito, mamá, papá, hijos. Bueno, todos los que viven en el hogar, entonces son responsables de mantener ese hogar. ¿Sí? Claro, en sus respectivas edades y jerarquías, ¿verdad? No vamos a decirle al niño de 8 años que se ponga a trabajar para que mantenga el hogar. No, pero sí le vamos a decir al niño de 8 años, acorde a su edad, que ayude en las labores tanto propias como del hogar, que ponga su ropa en la ropa sucia, que ponga una lavadora, que nos ayude en la cocina. ¿Se entiende esto? Antes no nos hacían partícipes. A lo mejor algunos sí, no lo sé, pero en general así eran los modelos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el autocuidado, con la autonomía, con la responsabilidad en el entorno en el que yo estoy? Pues yo soy responsable de aportar, de hacer algo, no de que los demás me hagan. ¿Ok? Entonces, es así lo vamos a ver, es decir, en la situación que el hogar vendría siendo el entorno, el ambiente, todos los involucrados participan, no solo uno. Y también lo podemos ver en lo económico, por supuesto. En el sentido económico, hoy es muy diferente a cómo se manejaba antes. Hoy se maneja más como equipo. Por supuesto que habrá sus excepciones y la diversidad es amplia, pero hoy se está manejando más como esta parte de mamá, papá trabajan, ¿ok? Y mamá y papá colaboran en el hogar, colaboran en la crianza, que viene siendo más, por supuesto, más equilibrado. A esto voy con cuestionar, ¿sí? Otra cosa importante aquí, es decir,
Si el niño tiene 2 años, ¿cómo te puede ayudar? Acorde a su edad. Ven, acompáñame, ven, ¿me puedes pasar eso? Acorde a su edad. Y desde esas edades tú los empiezas a educar a que son partícipes, a que se sienten que sirven, ¿ok? Si tú desde esas edades, si tú quieres llegar a la adolescencia y ahí meterles todos los hábitos, va a ser súper difícil. Sí se puede, con terapia, con reestructurar, con muchas cosas, pero va a ser difícil, ¿ok? Entonces, hasta aquí se entiende también de dónde vienen nuestros enemigos del autocuidado. Aquí solo di un ejemplo. Lo que tenemos que ir haciendo es como, a ver, buscando soluciones, cuestionando y buscando soluciones para encontrar tanto esa responsabilidad propia como esa aportación a nuestros entornos. ¿Ok? Ahora, paso con la que sigue y ahora vamos a hablar de el pilar de la estabilidad. Les puse esta imagen aquí que tiene que ver con cultivar, con regar. Ese es el autocuidado. Cultivar, regar lo que queremos que crezca, lo que queremos que prospere, empezando obviamente por nosotros. La estabilidad es la fuerza de arraigo y de existencia. Desde el lugar de la psicoterapia corporal, la fuerza y el arraigo nos lo da la presencia, ¿ok? La observación, el estar aquí, que da lugar a la fuerza de voluntad y a la elección para administrar. Fíjense, esto es clave. Administrar, gestionar, invertir, optimizar y cuidar los recursos internos, cuidar la energía, las decisiones, las acciones que se convierten en hábitos. Estamos viendo cómo desde lo más sutil, lo energético, las decisiones, las acciones se convierten en hábitos. ¿Qué son hábitos? Son acciones que se hacen continuamente, muchas veces. Los hábitos que están diseñados a favor del bienestar del individuo generan estabilidad en su vida. Hay una frase que yo siempre digo que es que tus hábitos y tu realidad te sostengan. Tiene que ver con esto, con tu autocuidado, que a través de lo que tú vas cultivando, que prospera, eso te sostiene. ¿Ok? Los hábitos son acciones aplicadas de manera continua y constante, formando una rutina y frecuencia que permite asimilar y procesar información en el cuerpo y en la psique. ¿Alguna vez habían visto los hábitos desde esta perspectiva? Es decir, vemos los hábitos como, tengo que hacer eso, tengo que tener disciplina, y lo vemos como muy sólido, cuadrado hacia afuera. Aquí estamos viendo lo que implica un hábito, asimilar, procesar información en el cuerpo y en la psique, dando lugar a hábitos procedimentales. Cuando hablamos de hábitos procedimentales, estamos hablando de cosas que ya se quedaron como un aprendizaje automático. ¿Tú puedes tener hábitos sanos automatizados? Sí. Y a eso queremos llegar. ¿Ok? Por ejemplo, si tú empiezas a hacer ejercicio, si tú comes más sano, el día que te quieres comer una gordita con mucha grasa, ¿qué creen que pasa? Tu cuerpo luego te dice no. O luego de plano te vas al baño. ¿Por qué? Porque ya se hizo un hábito procedimental de que a tu cuerpo le des cosas sanas. Y cuando le das algo que no va con eso, te lo rechaza. ¿Ok? Eso es un buen hábito procedimental. ¿Qué otra cosa puede ser un buen hábito procedimental? El hacer ejercicio, y el día que dejas de hacer ejercicio, tu cuerpo te lo pide. Casi te levantas solo y te dice, necesito moverme, necesito hacer ejercicio. ¿Qué es todo lo contrario? Que el cuerpo está tan intoxicado que ya no puede generar esto, que ya no puede generar esta necesidad. ¿Cómo se desintoxica? Pues bueno, primero limpiando esos hábitos negativos
para entonces saber qué es lo que necesita y crear en sus hábitos de salud. Los hábitos procedimentales sanos sostienen nuestra vida, son nuestro pilar de la estabilidad. Otro hábito procedimental sano, por ejemplo, se me ocurre a alguien que no le gusta leer, pero que dice esto me hace bien. Y empieza a leer ¿cómo se llama? Una vez al día, una página. Así muchas veces. Vamos a verlo 20 días una página. A los 30 días una página empieza a decir, oye, puedo ir más, puedo una página y media. Vamos con una página y media y sigue, aunque sea difícil. A los 2 meses dice, ya me aventé 2 páginas al día y me está gustando. ¿Ok? A los 3 meses, estoy dando un ejemplo básico, ¿ok? A los 3 meses dice, ya me aventé más páginas, ya entiendo más, ya me está gustando. Un día que lo deja de hacer, dice, me falta leer. Eso es un hábito procedimental sano, porque entonces ya lo creaste adentro, ya creaste la necesidad sana de necesito leer. ¿Se entiende esto? Todo esto se puede hacer con cualquier cosa, aunque ustedes digan no me gusta. Claro está que no te vas a obligar a hacer cosas que no te gustan, sino que el leer muchas veces, ¿saben por qué no le gusta a la gente? Porque tuvo una mala experiencia con aprender a leer, con la lectoescritura. Sí, o porque dijo, no, yo no sirvo para esto. Entonces puede cambiar ese hábito. ¿Ok? Ahora paso a la que sigue. Si hay dudas, me dicen, por favor. El autocuidado tiene que ver con la interacción diaria del individuo con el entorno y el ambiente. Asimismo, con los hábitos y rituales que empleamos en nuestra vida. Son las decisiones conscientes e inconscientes de cómo, dónde, cuándo y con quién invertimos nuestro tiempo y con qué propósito. Quiero que se den cuenta de todo lo que está diciendo esto. Es mucho. Entorno y ambiente. Cómo interactuamos con el entorno y el ambiente todos los días. Con esas acciones cotidianas continuas, con esos rituales que tenemos. ¿Ok? Pero también cómo decidimos consciente e inconscientemente de cómo, dónde, cuándo y con quién invertir qué, nuestro tiempo. Fíjense, el tiempo. ¿Dónde, cómo, cuándo, con quién invierto mi tiempo? Entonces ahí viene lo que les decía yo hace ratito, el poder tener claras tus necesidades, tus límites, tus valores, el para qué haces las cosas, te permitirá diseñar cómo invertir tu tiempo. ¿En qué? ¿En qué hábitos? ¿Ok? También son las decisiones para optimizar nuestro tiempo y cubrir nuestras necesidades. El autocuidado también tiene que ver una parte con solucionar problemas. ¿Ok? Como estamos hablando de entorno y ambiente, entonces también vamos a reconocer que en nuestros entornos hay ciertas inconsistencias. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Alguien que no pueda dormir porque a lo mejor hace mucho calor. ¿Sí? ¿Qué está involucrado aquí? El dormir es una necesidad y es parte de su autocuidado. Pero entonces el entorno, el ambiente que está involucrado no tiene las condiciones adecuadas para que esa persona pueda dormir. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Va a decir, ni modo, no duermo? No sé. Entonces aquí es el tema de reconozco la inconsistencia, también tengo la capacidad de buscar soluciones, desde internas como externas. Por ejemplo, me vendría bien un ventilador. Me vendría bien poner impermeabilizante. ¿Sí? No solo se queda en esta parte interna, es interno-externo. Me vendría bien ver por qué el calor no me deja dormir, me causa esto psicológicamente. Busco soluciones, busco alternativas para solucionar las condiciones del entorno
y del ambiente. Por eso les decía que tiene todo que ver con la autonomía y con la acción. Porque si yo me resigno a que no puedo dormir, no voy a cubrir esa necesidad. Si de plano no puedo dormir y busco ya otras cuestiones psicológicas, entonces busco terapia, busco ayuda. Otra vez, busco soluciones. ¿Ok? Ahora, el reconocimiento de las necesidades nos permite crear hábitos que cubran y nutran esas necesidades. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, paso a la que sigue. Y vamos a ver aquí entonces la importancia. Les puse plantitas, ¿saben por qué? Porque me gusta darles el ejemplo de las plantas, que las plantas, hay plantas de sol y hay plantas de sombra. ¿Ok? Si tú pones una planta de sombra al sol, se achicharra y se muere. Y viceversa, si tú pones una planta de sol en sombra, a los días se muere. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno y el ambiente sí importa. Pero importa y se puede modificar cuando el individuo sabe cuál es su necesidad. Cuando el individuo agarra y dice, yo soy una plantita de sol, yo soy una plantita de sombra. Es un ejemplo. Yo necesito esto. Entonces, si yo necesito esto, voy a crear ese entorno, ese ambiente. Pero si no lo sabemos, nos puede estar pasando lo que la plantita. Ser una planta de sombra y ponerte en el sol y padecer. O al revés, ser una planta de sol y ponerte en la sombra y padecer. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. El entorno es el conjunto de características o factores culturales, sociales, morales, económicos, profesionales que rodean una cosa o a una persona y que influyen en su estado y su desarrollo. El gran error cuando nosotros hablamos de entorno y de ambiente es verlo de una forma sólida. No cambia, así es. ¿Ok? Por supuesto que nos condiciona y nos ha condicionado desde que éramos chiquitos. Pero eso no quiere decir que ese entorno sea sólido porque tanto te influencia como tú le das respuesta a esa influencia, a esa parte de cómo reaccionas y cómo respondes y cómo solucionas. Ahí está muchas veces lo que yo veo, que es donde las personas como que se atoran mucho, ¿ok? Nos atoramos, vamos a poner, porque todos aquí estamos inmersos en esos entornos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver los entornos? Los vamos a ver como una entidad, ¿sí? Con ciertas características, factores ya determinados, pero que esa entidad no es sólida, sino que a la hora de nosotros interactuar con ese entorno y ambiente, también lo modificamos. ¿Se entiende esto? Mi autonomía, mi decisión, mi capacidad de acción ante el entorno también modifica el entorno. No todos los factores, no todas las condiciones, pero parte de. Ahí está el gran cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos viéndolo como sólido, entonces siempre va a ser algo con lo cual o queramos eliminar, batallar o simplemente resignarnos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. El ambiente es lo que rodea a un cuerpo o circula a su alrededor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones interpersonales, las relaciones, cada relación tiene su entorno y su ambiente, ¿sí? Porque las personas crean entornos y ambientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El entorno de esa relación va a estar acorde a todo esto que dijimos, a la cultura de cada uno de los individuos que crean esos entornos, a las condiciones, a su educación, a su parte individual, moral, a su economía, a su estatus social, a sus profesiones. Todo esto va a condicionar el entorno, ¿ok?
Y juntos, en esa relación, van a crear, ¿qué? Un ambiente. Y ya crearon un entorno, juntos, van a crear un ambiente, que es lo que circula alrededor de ellos. El ambiente tiene también mucho que ver con la interpretación y la actitud que le ponemos al entorno. ¿Ok? Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que el autocuidado individual va a influenciar el entorno y el ambiente. El entorno y el ambiente nos va a regresar una retroalimentación para ese autocuidado. Es decir, están conectados, ¿no? Ahora, el entorno y el ambiente influyen en el estado del individuo y en su desarrollo. Evoca en el individuo una respuesta a dichas condiciones presentes. Las condiciones son características que determinan un entorno y un ambiente. El individuo puede elegir influir en su entorno y en su ambiente a través de reconocer sus verdaderas necesidades, darles gestión a las mismas y así dar lugar a crear, fíjense esto, crear las condiciones adecuadas para su desarrollo óptimo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con esto que estamos viendo? Estoy tratando de ir un poquito rápido para que nos dé tiempo, pero ustedes digan, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, esto es un poquito de participación para ustedes. Preguntas. El entorno, ay, perdón, aquí me falta un acento. El entorno en sólido, el entorno y el ambiente es sólido. ¿Se puede crear un entorno y ambiente amable para el desarrollo del individuo? ¿Cómo? Eso y no le involucra a nadie más, ¿no? Entonces, ahí es cómo cambio ese entorno, pues lo hacer esto. El diseño del autocuidado. Hay necesidades por todos lados. Fíjense. Reconocimiento de las necesidades físicas. Este es el ejercicio que ahorita van a hacer. Necesidades físicas. Necesidades para tu gestión emocional. Necesidades para tu gestión mental. Necesidades para tu gestión psicológica. Necesidades para tus relaciones interpersonales. Necesidades para tus dinámicas familiares. Necesidades para la gestión de lo profesional. Necesidades para la gestión de lo material y financiero. Necesidades para la gestión del placer y el entretenimiento. Necesidades para la gestión de los sueños. Sueños quiero decir ideales, lo que quieres, la autorrealización. Necesidades para la gestión de la responsabilidad. Y abajito les pongo una línea donde, ¿qué más pondrías ahí? Necesidades para gestionar qué. Entonces, aquí es lo que quiero que vean en el autocuidado. El autocuidado tiene que ver con, obvio, uno mismo y las áreas de nuestra vida, ¿sí? Tanto muy subjetivas como también en nuestra forma de relacionarnos con los demás, con los entornos, con los ambientes. Entonces, ¿cuál es el ejercicio y la dinámica? Ustedes van a escribir las necesidades de cada una de estas para ustedes, ¿ok? Primero vamos a reconocer esas necesidades y después vamos a ir a ver cómo llevarlas a cabo. También quiero que hagan este análisis. ¿Cómo está esta área de mi vida? ¿Ok? ¿Cómo está la responsabilidad? ¿Cómo están las relaciones interpersonales? Porque el resultado que vemos en la realidad tiene todo que ver con esto que estamos viendo aquí. Cuando ignoramos las necesidades, pues no podemos gestionar, ¿sí? No podemos resolver. Creemos que creemos muchas cosas, ¿no? Nos resignamos o decimos, está muy difícil, etcétera, pero fíjense qué importante sería ver las necesidades. Ahora, con esto que te digo, ¿te has sentido, Sergio? O sea, esto que Dios tenga una mirada diferente ante esa necesidad y ante esa situación. Después tomo una decisión o decisiones. Decía Sergio, límites sanos, ¿no?
Entonces, ya vio que, ya entendió que los límites son importantes, ahora va a tomar una decisión de cómo va a implementar o qué límites va a implementar, en dónde, con quién, cómo, con qué trasfondo, en qué situaciones. Y ahí está la decisión. Una vez que se toma la decisión, entonces es, ¿qué acción voy a hacer? Y la acción tiene que caber en nuestra realidad, en nuestra agenda. Tiene que haber tiempo y espacio para que nosotros podamos accionar. Muchas veces aquí veo que es donde más las personas como que se quedan, o sea, como que en la acción, ¿no? Decir, sí, ya lo entendí, ya tomé la decisión, pero al hacerlo hay algo, ¡pum!, el hábito, porque después de hacerlo muchas veces, hago ajustes, digo, esto sí funciona, esto no, este límite aquí sí va, este no va aquí, etcétera. Y entonces, muchas veces lo vuelvo, ¿qué? Un hábito. Va a llegar el punto en que te sea natural poner un límite. Sí, no, no quiero, gracias. No, no puedo ir, gracias. No me gusta. ¿Se entiende? Va a llegar a ese punto que se vuelve un hábito procedimental sano, que puedes poner límites, que ya se volvió un hábito. ¿Por qué? Porque hiciste este círculo virtuoso. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer con cada uno con cada una de nuestras necesidades, llevarlas a la acción. En otro caso, no sé, a lo mejor alguien dice, oye, es que mi necesidad física, que no estoy poniendo atención, es de hacer ejercicio. ¿Ok? Entiendo que es importante por mi salud, tomo la decisión de que voy a hacer una vez a la semana, 2 veces a la semana, vamos a ponerlo 2 veces a la semana, cardio, o voy a salir a correr 30 minutitos, estoy siendo específica en las decisiones. ¿Y cómo lo llevo a la acción? Primero lo meto a la agenda, porque necesita tiempo y espacio. Ok, martes y jueves, entonces a las 9 de la mañana voy a salir a correr. Y entonces lo empiezo a hacer. Al empezarlo a hacer, pues voy a empezar a ver qué pasa conmigo, con mi cuerpo, si ese horario me conviene, si tengo ropa adecuada para salir a correr, si tengo tenis para salir a correr. Hay ajustes. Al ir haciendo todo esto y hacerlo muchas veces, ya por meses, se vuelve un hábito. ¿Ok? Entonces es importante que lo vean desde estos 4 componentes, porque si no se queda en el ya lo entendí o ya lo decidí, pero no lo hago. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿No? Aproximadamente toma en formarse un hábito 40 días, pero que seamos continuos y constantes, ¿ok? En crear sinapsis. Sin embargo, yo considero que son meses. Meses para que ya se haga como este hábito procedimental, ¿ok? De decir, ya es natural para mí hacerlo. Que ese es el hábito procedimental, ya es fluido, ya lo puedo hacer, ¿ok? Para que se creen sinapsis nuevas, al ser constantes y disciplinados, 40 días. Pero para que sea más procedimental, considero que meses, ¿ok? Bueno, y ahí está donde tenemos que cambiar nuestra idea de inmediatez. Porque esto no funciona como las redes sociales. Pero bueno, vamos a ver. Habilidades, ya vamos a terminar para después hacer un ejercicio. Habilidades para cultivar el autocuidado, ¿sí? Arraigo y estabilidad. Es una habilidad, sí, porque requiere tu atención, tu observación, tu presencia aquí, en tu cuerpo, ¿ok? Entre más puedas estar en tu cuerpo, como estés, más estabilidad podrás desarrollar, ¿ok? Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de fuerza, pero fuerza que viene de ese arraigo, capacidad, recursos, energía, voluntad, autonomía, creatividad, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Gestión emocional
ante situaciones estresantes. Todos tenemos situaciones estresantes. No nos salvamos. ¿Ok? ¿Qué tenemos que aprender a meter en nuestro autocuidado? El cómo gestionar emocionalmente esas situaciones estresantes y cómo poner esos hábitos que nos ayuden a gestionar. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien dice, ahora también reconocer cuáles son para nosotros las situaciones estresantes, porque no va a ser igual para una persona que para otra. Y entonces empezar a gestionar mejor el estrés. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el estrés nos aplasta? Nos llenamos de cortisol, nos intoxicamos de cortisol y nos volvemos ineficientes, improductivos, incapaces. Se empiezan a disminuir neurotransmisores de nuestro bienestar que nos ayudan a estar bien estables. Entonces, nos volvemos más vulnerables a enfermedades. Nuestro sistema inmune se vuelve más vulnerable. ¿Ok? Entonces, si nosotros gestionamos mejor el estrés, tenemos muchos beneficios. Muchos. Esto no quiere decir, por eso lo digo, no te vas a librar del estrés. Te vas a volver más hábil para gestionar las situaciones que te llegan a ser estresantes. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Porque el querer eliminar el estrés es como querernos meter en una burbuja. Entonces se vuelve completamente disfuncional para nuestra vida. ¿Sí? ¿A qué me refiero con estrés? Que tu hijo te pueda hacer un berrinche y eso puede llegar a ser estresante. Sí, no vas a eliminar que tu hijo haga berrinches, vas a volverte más hábil para gestionar tus propias emociones y acompañarle a tu hijo a gestionar el berrinche. ¿Sí? Que a lo mejor sales a manejar y que te encuentras a alguien que maneja mal, ¿verdad? No te vas a poner a manejar igual de mal que el otro, vas a aprender a gestionar ese estrés y a solucionar y quizás a dejar atrás a esa persona o dejar que se vaya. O sea, lo que voy es, no vas a eliminar las situaciones de la vida cotidiana, vas a ser más hábil para gestionar. Claridad y objetividad. Estas son habilidades que se van dando a través de la gestión emocional, ¿ok? Fuerza de voluntad. Esto se va dando a través de tener mayores recursos internos disponibles. Tiene que ver con todo el autocuidado, porque cuando nuestra energía psíquica y nuestros recursos internos están invertidos en malos hábitos, casi no nos queda. ¿Ok? Es como un consumo que se va, como que decimos, es que estoy fatigada, no me alcanza el tiempo, esto, aquello. ¿Por qué? Porque, por supuesto, lo estamos mandando hacia malos hábitos. El autocuidado tiene que ver con que mis buenos hábitos me ayudan. ¿Ok? Fuerza de voluntad, flexibilidad y determinación. Es importante la flexibilidad, la capacidad de entender, la capacidad de negociar, la capacidad de empatía, pero también es importante la determinación, la firmeza en aquellas cosas que para ti son significativas, en tus puntos de vista y no en imposición, sino en decir, oye, yo soy vegetariana y estoy determinada en eso, me gusta, me sirve, me funciona y ya, ¿no? ¿Y qué pasa si llega alguien más y me dice, no, pero te vas a morir? Bueno, tengo la capacidad de decirle no, ¿no? Soy determinada con lo que veo que me hace bien. A eso quiero llegar. El extremo de todo esto es la terquedad, la imposición y también la sumisión. Lo sano es la flexibilidad, la determinación. La flexibilidad nos permite replantear, nos permite cuestionar, nos permite pensar, nos permite ver las cosas diferentes. ¿Ok? Determinarnos nos permite decir esto es lo que yo necesito. ¿Ok? La creatividad a favor de la gestión y solución de problemas. Es decir, nuestra creatividad al servicio de gestionar y solucionar nuestra vida. ¿Ok? Capacidad de solucionar problemas, desarrollar comunicación asertiva, compromiso y acuerdos, constancia
y disciplina. La mirada sincera ante los fracasos y los logros, la capacidad de automotivarnos y la capacidad de mirar los beneficios a largo plazo. ¿Ok? Todo esto son habilidades que podemos ir cultivando. Y con esto damos como cierre a esta parte tanto teórica como de ejercicios y reflexiva. Y solamente, déjame ver cuántos estamos. Estamos tú y yo, Sergio, aquí juntos. Entonces vamos a finalizar con un ejercicio, pero muy sencillo, porque para poder hacer los ejercicios psicocorporales se requiere más personas y verlos, ¿no? Entonces vamos aquí a hacerlo como desde esta conciencia corporal, como un ejercicio muy sencillo, para poder trabajar como con ese arraigo, que es lo más importante en esto. O sea, el arraigo, la estabilidad, y vamos a trabajar con la tensión en los pies. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a pedir que cierres tus ojos, te pongas en una postura estable, ¿sí? Y que respires profundamente. Vas a inhalar por tu nariz, vas a exhalar por tu boca. Inhalamos por la nariz profundamente. Y exhalamos por la boca. Vas a inhalar y en esta inhalación vas a llevar este aire a los intestinos, inflando un poco esos intestinos y luego soltando desde la boca. Vas a observar cómo está tu cuerpo. Cómo te sientes, cuáles son las sensaciones, lo que aparece. Y vas a llevar tu atención a la planta de tus pies. Vas a abrir la planta de tus pies como si fueran tus manos, que las puedes extender, ¿ok? Los deditos, todo. Y lo vas a poner firmemente en el piso, abriendo los pies, los dedos. Y vas a conectar con esa sensación que está en los pies, al poder tocar el piso, abrir los dedos. Vas a ir reconociendo cuáles son esas sensaciones. Y en la planta de los pies vamos a ir sintiendo esa fuerza que viene de plantarse, de estar presente. Y vamos a ir reconociendo el cuerpo, qué es lo que nos dice, qué necesidad nos dice que está ahí en la planta de los pies, en ese arraigo, en esa estabilidad, en esa presencia. Y a reconocer esta necesidad, la vamos a ir haciendo más consciente. ¿Cuál es? Ok, la hacemos consciente. La vamos a subir como si fuera una información de los pies hacia la cabeza. La vamos a ir subiendo, va a pasar por las piernas, los intestinos, el corazón,
Y la vamos a subir hasta la boca. Y la vamos a decir. Vamos a nombrar esa necesidad. La vas a nombrar y vas a decir, ahora lo puedo ver, reconocer y gestionar. Inhalamos, exhalamos y quiero que observen qué pasó con el cuerpo, cómo se siente. Al ir reconociendo estas necesidades ocultas, implícitas, inmersas. Inhalas profundamente por la nariz y al exhalar, sueltas. ¿Sí? Movemos el cuerpo como se necesite, lo estiramos. Le hacemos caso